Ya está la hermana Yulisa Lardizábal. Bienvenida, hermana. Bienvenido, Miguel Luis Fortín, Miguel Flores. Conéctese usted, hermano. Conectó bien internet, ¿verdad? Sí. Sí. Mano Ray Borjas, bienvenido. Buenos días, hermanos. Les saluda el hermano Pablo Osorio. Ya en un momentito vamos a iniciar nuestra transmisión. Gracias. Ya puedes saludar. Un saludo para ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar en unos minutos esta transmisión. Espero que edifique sus vidas. Un abrazo y gracias por estar pendientes y por quieren que Dios edifique sus vidas. Un abrazo. Dios los bendiga. Estés pendientes ahí, por favor.
Aló, aló, ¿me escucha, por favor? Se escucha muy bien. De parte de la hermana Telva dice que no se escucha. Por favor, confirme si se escucha ahora. Vamos, hermanos, ya vamos. 2 minutos falta. Treinta segundos, por favor, hermanitos. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Este momento es muy especial para nosotros. Es primera vez que no nos reunimos como iglesia y estamos transmitiendo desde acá. Quiero agradecer a mi querido hermano Rodolfo por prestar su empresa, sus instalaciones, su equipo, el internet, para hacer esta transmisión. Y también quiero agradecer a mi hermano Pablo por el esfuerzo de hacer todos los contactos y la preparación para este momento. Damos gracias a Dios por estar acá.
Gracias a ti, mi hermano, que estás ahí conectado, que estás ahí pendiente de este tiempo. Quiero animarte para que estés aquí con nosotros juntos, con tu familia hasta el final, porque queremos edificar tu vida. Queremos que tu vida sea hoy en la mañana, este día que no nos congregamos, pero que tu vida pueda ser confrontada con la palabra y que puedas crecer y que puedas realmente crecer como hijo de Dios en este tiempo tan difícil. Esta mañana he titulado el estudio que vamos a compartir con ustedes, La fe versus la diligencia. Realmente estamos en un tiempo extremadamente difícil. Y quiero decir algo, no solamente es aquí en Honduras, hermanos. Eso es en todas partes del mundo. La crisis es mundial. Y no solamente es asunto de salud, eso es por un lado, la cantidad de personas que están siendo afectadas por este virus y además personas que están muriendo por este virus. Pero también es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis en todos los ámbitos. Una de las cosas que nos causa más confusión es la cantidad de informes que nos están llegando, de información que nos está llegando a través de los medios de comunicación, a veces por noticias, pero otras veces también por medio del Facebook o del WhatsApp o del teléfono. Noticias que realmente o información que realmente no es la más correcta. Y a veces nosotros miramos esta información, la creemos y es una información falsa, tendenciosa, maliciosa. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Inclusive asuntos de informes o informaciones o videos que llegan de iglesias o de líderes espirituales en los cuales ustedes pueden ver incluso que se utiliza la Biblia de una forma malinterpretada o descontextualizada para que la gente pues deje a un lado todo lo que es las recomendaciones y que diga, no, nosotros solamente tenemos la confianza en Dios. Incluso he escuchado algunas personas o líderes decir, mira, yo cito el Salmo 91, por ejemplo, y dice, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces yo me cubro, dicen, y no va a entrar ese virus a mí. Y la pregunta es, ¿hay un conflicto entre la fe y la diligencia que nosotros debemos tener? Realmente, mi hermano, hay un conflicto entre mi confianza en Dios y las medidas de prevención que yo debo de tomar. Y yo creo, hermano, que nosotros en este punto tenemos que buscar un punto intermedio. En estos casos que nos ocupan hoy, la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios y hacer caso a las indicaciones que nos dan las autoridades, a las indicaciones que nos dan la gente que está metida en esto, los médicos, los científicos, o hay que despreciar todo? Debemos hacer caso omiso a las indicaciones, porque si yo pongo en práctica esta prevención, eso indica una falta de fe. Y estas son las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que dilucidar en este momento. Yo quiero animarte para que te quedes, porque la pregunta, ¿hay un conflicto entre la fe y la ciencia o la diligencia que debemos tener como pueblo de Dios? Yo creo que aquí es donde nosotros debemos de fundamentarnos en este día, y aquí es donde queremos esta mañana, hermano, alentarte para que estudiemos la Biblia y para que miremos lo que Dios nos dice en términos generales. Yo creo, hermanos, que no hay un conflicto realmente entre la ciencia y la fe, que estas dos cosas se van a complementar, y así lo enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos ver que Dios utilizó la ciencia, Dios creó la ciencia y Él la utiliza en favor de su pueblo. Así es que yo quiero animarte para que nosotros podamos hoy analizar estos dos extremos a los cuales nos quiere llevar mucha gente. Despreciar una cosa y quedarnos con la otra, o despreciar esta y tomar esta. Yo creo que en este momento las dos cosas deben ir de la mano. Primera cosa que yo quiero que miremos en esta hora,
la importancia de observar las reglas higiénicas que Dios nos da en su palabra. Hermano, la Biblia está llena de reglas higiénicas que nos da la palabra de Dios. No fue escrita, mi hermano, solo para que nosotros entendamos cómo ir al cielo y cómo tener una relación con Dios, cómo tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Esa es un área importantísima, quizá la más importante de nuestra vida. Pero también recuerda que la Biblia fue escrita para enseñarnos cómo nosotros vamos a vivir aquí en esta tierra. Y este punto, hermanos, es de suma importancia que lo entendamos. Todas las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios están relacionadas con estos dos puntos: cómo ir al cielo y cómo vivir bien aquí en nuestra tierra. La nación de Israel, como todas las demás naciones del mundo, acuérdate que tenía tierra, tenía personas, tenía leyes, tenía gobernantes, y en una nación como las demás, a excepción de que Dios era su Dios y en una nación teocrática. Dios entonces le dio las leyes a la nación de Israel para aprender cómo vivir en la tierra. Y parte de estas leyes fueron las leyes sanitarias. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las leyes sanitarias? Son todas aquellas leyes que están en la palabra de Dios para proteger la vida y la salud de las personas y sus comunidades. Tienen que ver con enfermedades que amenazaban en convertirse en epidemias o pestes y que podían llevar a la muerte a comunidades enteras. Por tanto, las leyes sanitarias entonces fueron dadas primeramente por Dios. Fue Dios el que nos dio estas leyes sanitarias. Recordemos que cuando Israel se estableció en la tierra prometida, estamos hablando de 1400 años antes de Cristo, y podemos nosotros retrotraernos un poco más atrás, 3500, 4000 años antes de Cristo, allá por la época de Abraham y de toda el inicio de lo que es la nación de Israel. La ciencia como tal era muy primitiva. No solo en Israel, en el mundo entero. Imagínate tú que algunas de estas cuestiones de la medicina estaban muy relacionadas con lo que era la santería, la brujería. Realmente los brujos en algunas de estas tribus eran los médicos y utilizaban, por ejemplo, heces fecales de animales o de personas aún para curar enfermedades. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, no, yo voy a poner mis reglas, yo voy a poner estas reglas higiénicas para que mi pueblo se dirija. Y acuérdate lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Yo no quiero que ustedes vivan como viven las naciones paganas. Por tanto, las reglas higiénicas que nosotros encontramos a través de las leyes de la palabra del Señor, esas leyes sanitarias para la nación de Israel, están relacionadas con asuntos de salud. Algunos creen que son asuntos meramente ceremoniales. No es cierto. No era todo ceremonial. Lo ceremonial era lo que hacía en el templo. Los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, el sacerdocio, y aún el sacerdote luego se constituyó a través de la ley como el encargado de cuidar la salud del pueblo. Por tanto, las leyes sanitarias para la nación de Israel se establecieron, mi hermano, para que el pueblo se cuidara, para que la nación de Israel se protegiera. Por eso Dios establece las leyes sanitarias. Obviamente, 3500 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, que fue aproximadamente el tiempo en que se dio el Éxodo, nadie podía imaginar la existencia de estos microorganismos, de virus, de bacterias, y que todo esto ya existía y que podía convertirse en una amenaza
para el pueblo de Dios. Por tanto, hermanos, yo quiero que ustedes observen conmigo y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Miremos, por ejemplo, algunos aspectos en los cuales Dios habla a la nación de Israel. Fíjate bien, ¿en qué estamos ahorita? En el primer punto. Dios dio las leyes sanitarias al pueblo para que el pueblo se cuidara su salud y sus comunidades y protegerlas de una amenaza de muerte. Así es que, primero, las comidas. Fíjate que las comidas en Israel, hermano, estaban dadas para proteger a la nación de enfermedades. Levítico 11, si tú tienes tu Biblia ahí, en Levítico capítulo 11, Dios le da a la nación de Israel una dieta en la cual prohíbe la comida de ciertos animales. Y no es por asuntos meramente ceremoniales, es porque esos animales eran transmisores de enfermedades. Por tanto, Dios prohibió ingerirlos o comerlos como prevención para que el pueblo no se contaminara con enfermedades que estos animales transmiten. Vamos a ver, por ejemplo, el cerdo. Fíjate bien que en el libro de Levítico capítulo 11, Dios le dice a la nación de Israel que no puede comer, por ejemplo, animales que rumian, pero que no tengan la pezuña hendida, o que tengan la pezuña hendida como el camello o como el cerdo, por ejemplo, pero que no rumia. ¿Y cuál es el punto? No es que el cerdo era un animal pecaminoso y contaminaba a la gente, no. ¿Cuál era el punto, mi hermano? El punto es que el cerdo es transmisor de enfermedades que contaminaban el cerebro y todo el cuerpo y podía llevar a las personas a la muerte a través de la triquina. Por ejemplo, tenemos los peces en el mar. Fíjate que Dios aquí en el libro de Levítico 11 les dice que solo pueden comer de los peces del mar los que tienen escamas y aletas. ¿Y por qué? Porque los animales que no tienen escamas, como ese pez que se llama el catfish o que nosotros lo conocemos como huilín o que le llaman de esos bigotudos, son los animales, ellos no tienen escamas y ellos son, vamos a usar la frase para que lo entendamos, los opilotes del mar. Ese tipo de peces no se debe comer. ¿Por qué? Porque esos son los que andan limpiando toda la suciedad que hay en el mar, que hay en las lagunas, que hay en los ríos, que hay en los lagos. Por eso Dios les dice, si el pez no tiene escama, no lo coma. Porque esos son los peces que Dios creó para limpiar las aguas. Fíjate que, por ejemplo, también habla de que Dios prohibió aquí en Levítico capítulo 11 comer murciélago y comer ratones. Y usted dice, ¿y por qué? Y a propósito, hablando de esto, uno de los problemas que supuestamente se está hablando y se está dando a conocer es que esto vino por un murciélago y por otro animalito ahí, de esos animales que Dios prohibió comer. ¿Por qué? Porque estos animales son transmisores de tremendas enfermedades, como por ejemplo la rabia y otros virus que matan a la gente. Y Dios le dice a la nación de Israel, no coman ese tipo de animales. Algunos mariscos, por ejemplo, están prohibidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque transmiten enfermedades como la tifoidea, porque transmiten enfermedades intestinales que pueden llevar a una comunidad entera a la muerte. El conejo, la Biblia dice, no debe de comer conejo. Fíjate que el conejo en ciertas épocas del año produce gusanos en su cuerpo y se llena de gusanos. Y Dios dice, no quiero que coman conejo porque su carne queda contaminada. El pelícano, que es una ave muy grande y que puede tener mucha carne, Dios dice, no coman pelícano. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué no se puede comer el pelícano? Bueno, por una razón importante. Fíjate que el pelícano tiene una bolsa, un pico largo, y aquí colgando abajo tiene una bolsa.
toma el pez y lo mete a esa bolsa. Y te voy a decir una cosa, esto no lo he leído, esto yo lo he visto. Yo me crié ahí en Puerto Cortés y yo he visto los pelícanos ahí. Abres el pico del pelícano y miras esa bolsa, o cuando los matan, los abren y abren esa bolsa, y ahí el pelícano mete el pez o el pescado que cazó, que pescó, y lo pone ahí, y ahí está ese pez por una semana y hasta 15 días. Y yo he visto cómo hierve de gusanos todo el cuerpo del pelícano, todo su estómago se llena de gusanos y eso contamina todo el ave. Por tanto, Dios le prohibió a los judíos que comieran eso. Y así, mi querido hermano, yo te puedo mencionar una cantidad de animales que Dios prohibió que comiéramos. Y esto no es ceremonial, hermano. Esto es por la salud y porque estos animales causaban muchas enfermedades. ¿Y cuál es el punto? Evitar una pandemia, una contaminación, que el pueblo muriera. Las personas actualmente no se dan cuenta cuánto se le debe a estas leyes sanitarias dietéticas que Dios le dio a Moisés, allí en Levítico capítulo 11. Es increíble que siglos después se fueron descubriendo que estos animales están contaminados y que no se deben comer. Por tanto, fueron excluidos de la dieta de muchas culturas y mucha gente todavía se las come, pero corren el riesgo de una tremenda contaminación. Pero vamos a pasar a otro punto. Primero, estamos hablando de abstenernos de comer estos animales que Dios nos dio o que Dios creó porque contaminan al hombre, lo enferman y puede provocar una crisis social en cuanto a contaminación con muchas enfermedades. Podemos ver entonces que esta cuestión, hermano, está en la Biblia. Esta cuestión es Dios el que la dio, es Dios el que le prohibió a la nación de Israel comer esto. Pero vamos a ir a una segunda cosa, porque esto es de prevención. Dios le prohibió a la nación de Israel comer estos animales como prevención para no enfermarse. Pero vamos a una segunda cosa, las leyes higiénicas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 23. Si tú tienes tu Biblia ahí, yo quiero que busques conmigo Deuteronomio y vamos a ir al capítulo número 23. Dice la palabra del Señor así en el capítulo 23 y versículo 12. Dice el texto, tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Mi hermano está hablando de salir a defecar. Y dice, verso 13, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Mira qué tremendo lo que Dios le dice aquí a la nación de Israel. Y esto no solamente era para cuando los judíos estaban en la guerra, esto era para toda la nación de Israel. Tener un lugar apartado allá afuera donde ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Y dice, van a tener una estaca. ¿Y por qué? Van a abrir un hoyo y ahí van a defecar y luego van a tapar, porque las heces fecales, hermano, al aire libre, contaminan y producen una serie de enfermedades a causa de los moscas y otras cosas que andan ahí, o cualquiera se para, se contamina, y eso provoca enfermedades que pueden contaminar todo un pueblo. Por ejemplo, el cólera, si ustedes recuerdan, ese es un problema de heces fecales. Yo recuerdo que había un médico muy amigo mío aquí en Honduras, él ya murió, ya está en la presencia del Señor, un hermano en Cristo, y él me decía, mira Manuel, si las heces fecales fueran fosforescentes, Honduras brillar en la noche, porque somos un pueblo muy sucio. La gente hace sus necesidades en la calle. Las heces fecales están aquí regadas por todo
todas partes. Y eso no está correcto, hermanos. Y Dios en su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 23, le dijo a la nación de Israel: no quiero que anden dejando sus heces fecales al aire libre. Tienen que enterrarlas. Y eso no solamente era por un asunto de ceremonial. Y aunque ahí dice, ¿por qué? Porque la suciedad, hermano, te lo digo, es señal de pecado. En el cielo no hay suciedad. Dios no es un Dios sucio. La suciedad, mi hermano querido, es señal de pecado. Y yo te digo una cosa, nosotros tenemos en este tiempo que cambiar completamente nuestras costumbres. No solamente el asunto de las heces fecales, porque esto contamina mucho. Dios le dijo, una medida higiénica es, tienes que enterrar tus heces. Y luego, ¿qué le dijo el Señor? Y no solamente eso, el lavado del cuerpo, el lavado de las manos, el lavado de la ropa, el lavado de los utensilios y aún de los muebles. Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículos 39 y 40, mira, te voy a leer Levítico, capítulo 11, y dice así en el versículo 39, dice la palabra del Señor: y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y dice, y el que comiere su cuerpo muerto lavará, y el que comiere su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Cuando Israel tocaba un animal, dice, tiene que lavarse, tiene que lavar sus vestidos, tiene que bañarse. Especialmente si fue un animal que murió. ¿Por qué? Porque no sabe de qué murió ese animal. Por tanto, tiene que lavarse para evitar una contaminación. Mira, Israel, desde los tiempos bíblicos, allá al inicio, fue uno de los pueblos más aseados que hubo. Y no fue aseado porque ellos querían ser aseados, sino fue aseado porque Dios les ordenó que se bañaran. ¿Sabes tú que todo judío, hombre, mujer, viejo, joven, todo judío, por lo menos tenía que bañarse una vez por semana? Pueblos antiguos pasaban tiempo sin bañarse. De hecho, todavía aquí en Honduras tenemos algunos pueblos donde la gente se baña una vez al año. Y sabes que en estos pueblos, y no voy a mencionar por no difamar a algunos de estos pueblos, pero te lo digo con conocimiento de causa, porque yo he estado ahí en esos pueblos predicando el evangelio. Se bañan una vez en el año. Son pueblos que viven con demasiada contaminación. Son pueblos que viven con demasiada enfermedad en la piel, en la cabeza. O sea, una debilidad siempre. Porque el aseo personal, Dios se lo dio a la nación de Israel. Lavarse las manos, mi hermano, bañarse, cambiarse la ropa, es importantísimo para una buena salud. En el libro de Números, capítulo 19, versículo 19, Dios le dice a la nación de Israel, báñense constantemente. Los baños rituales se ordenaban por muchas razones y cada israelita se tenía que bañar, mi hermano. Cada judío tenía que bañarse. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 40, fíjate que cuando se construye el templo, ¿sabe qué? Y cuando se construyó primero el tabernáculo y luego el templo, ¿sabes una de las cosas que Dios le dijo a Israel, a Moisés, que debía de poner ahí? Una pila. Y esa pila era para lavarse. El sacerdote tomaba el animalito, lo mataba y luego iba y se bañaba. Y no era solo por asunto ceremonial, era por salud, porque venía de tocar un animal. Y no solamente eso. Por ejemplo, si tú te acuerdas, ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, dice que los judíos, no estoy citando Mateo, capítulo 15, y si quieres te lo leo, versículo 1 y 2. Mira lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 1 y 2.
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Porque dice que ellos, cuando venían de las plazas de la calle, si no se lavaban, no comían. O sea, eran estrictos. Pero, hermano, esto quiero que entiendas que no era solamente asunto o tanto religioso, era también higiénico. Qué lindo fuera que todos nosotros, hermano, no comiéramos, no hiciéramos nada sin lavarnos nuestras manos. Y quiero hablarte de una tercera cosa. Primero, las comidas. Animales que contaminaban, Dios los prohibió. Segundo, leyes higiénicas, medidas higiénicas, el lavado de manos, el cambiarse, el bañarse. Era un ritual que Dios impuso en la nación de Israel. Pero hay una tercera cosa, las cuarentenas. Hermano, las cuarentenas no nacen con la ciencia aquí, cuando se nos dice que debemos apartarnos por 15 días y encerrarnos por 15 días. Hermano, las cuarentenas nacen en la Biblia. Las cuarentenas nacen en la palabra del Señor. Por ejemplo, la lepra, que era una de las enfermedades más temidas y que siempre ha sido una enfermedad temida en el mundo entero, no solo en Israel, es una enfermedad terriblemente contagiosa. Y quiero decirte que la lepra no se contaminaba solamente en el asunto de tocar a la gente. Se contaminaba en el diario vivir de las personas. ¿Y cuál es el punto, mi hermano querido? Bueno, el punto es definitivamente que Dios ponía a los leprosos en cuarentena. Y aquí fíjate que me ha llamado la atención algo. Porque en el libro de Levítico 13, por ejemplo, y otras citas del Antiguo Testamento, Dios dice que el sacerdote iba a examinar al leproso y lo iba a apartar por una semana. Luego lo iba a revisar y lo iba a apartar por otra semana. O sea, 15 días. Estamos hablando, mi hermano, de 2 semanas. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno en este tiempo? Bueno, decirnos, por 2 semanas vamos a cerrar todo. Es una cuarentena, pero eso ya estaba en la palabra de Dios. Pero fíjate que esto me llama mucho la atención, porque cuando se ponía en cuarentena a todas estas personas, que realmente quiero decirte que eran muchas personas, ¿sabes qué pasaba? Esta gente no podía ir al templo, esta gente no podía llegar a donde el sacerdote, no podía presentar ofrendas. Pero Dios los había puesto y algunos están escandalizados, por ejemplo, porque los templos hoy están cerrados y que no, que eso es falta de fe, que es falta de... No, Dios dijo que durante las cuarentenas ningún judío podía acercarse al templo y no era pecado. Era una prevención para evitar la contaminación. Podía evitar muchas enfermedades si las personas se ponían en cuarentena. Los diferentes enfermos entonces se encerraban en sus casas o incluso se llegaban a sacar de los pueblos, a vivir solos allá afuera. ¿Por qué? Porque Dios quería proteger la salud de todas las personas. Ahora, mi hermano, yo te podía hablar aquí y podía mencionar muchas otras cosas más que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Podía decirte yo de muchas otras costumbres sanitarias que Dios implementó en su pueblo. Por ejemplo, ¿sabes tú que el uso de las manos en la Biblia, la palabra mano, se usa casi 1000 veces en la Biblia? ¿Qué quiere decir esto? Cuando te digo que se usa casi 1000 veces en la Biblia, lo que te estoy hablando es la importancia que tienen las manos. Pero una gran cantidad de usos es a mantener las manos limpias. Y te digo una cosa, esto es en sentido literal, cuando Dios decía, lávense sus manos, como leímos ahí en Mateo 15, donde dice que los judíos se lavaban las manos permanentemente, pero también es espiritual.
Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el libro de Timoteo, levantando manos santas, sin ira ni contienda, eso es espiritual. Habla de una vida entregada y rendida a Dios. Pero ¿de qué te quiero enfatizar en este momento? Que Dios nos habla mucho del uso de nuestras manos. Y siempre que habla, tanto físicas como espiritualmente, habla de mantener manos limpias. Mi hermano, estamos viviendo en un momento difícil. Quiero decirte que toda esta convulsión social que tú estás viendo a raíz de este coronavirus no es nada comparado con las pestes y todo lo que va a venir más adelante. Esto solamente es una probadita de todo lo que va a ocurrir en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Esa crisis, esa angustia, ese miedo, esa desesperación, no es nada lo que estás viendo hoy, que han arrasado con los supermercados, que han comprado todo, no es nada comparado con lo que va a pasar en la tribulación. Hermano querido, las medidas que nuestros gobernantes han puesto son para prevenir esto. Y como tú lo puedes ver, Dios aquí en la palabra ya nos había dicho de estas cosas. No es pecado, no es falta de fe que lleguemos a la casa, que nos cambiemos de ropa, que nos lavemos bien las manos, que mantengamos nuestra higiene, que nos bañemos todos los días, que nos cuidemos comiendo comida saludable. No es falta de fe, mi hermano, que tú te quedes en casa, que cerremos la iglesia por 2 domingos. No es falta de fe. Son medidas para protegerte y para proteger este pueblo. Tratemos de obedecerlas. Pero aquí quiero entrar al segundo punto de la enseñanza. La importancia de confiar en Dios en estos tiempos de crisis. Porque una cosa es tener las directrices que nuestras autoridades conocedoras de todas estas precauciones que debemos tomar en momentos difíciles como el que estamos viviendo, que debemos adoptarlas y practicarlas. Y otra cosa, hermano querido, es que nosotros caigamos en lo que ha caído el mundo, en una angustia, en un terror, en una desesperación. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantener nuestro equilibrio. Yo llego a mi casa, lo primero que hago yo es lavarme mis manos bien lavadas. Después de lavarme mis manos, agarro el gel, desinfecto mi teléfono, desinfecto el timón del carro, todo lo que más o menos he tocado yo, y luego me quito mi ropa y la pongo por allá. ¿Qué pasó? Eso no es falta de fe, esa es precaución. Yo no quiero infectar a mi esposa, yo no quiero infectar a un hermano en Cristo. ¿Y luego qué entonces? Mire, nos ponemos a orar, nos ponemos de rodillas, estamos clamando por tu vida, mi hermano, por nombre. Estamos orando para que Dios haga de este tiempo un tiempo de mucha reflexión, un tiempo de mucho compromiso, un tiempo de muchos cambios en nuestra propia vida, un tiempo de oración por Honduras, mi hermano, para que este tiempo de crisis hable a este pueblo tan rebelde, tan idólatra, a este pueblo, mi hermano, que necesita tanto de Dios. Por tanto, el equilibrio es saludable. Mira, nosotros debemos acostarnos y dormir en paz, dormir tranquilos, sin estar toda la noche pensando, ¿y si me da el coronavirus? ¿Y si me infecto? ¿Y si me muero? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí, en este punto, mi hermano,
la importancia de confiar en Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, nos lleva a pensar en dos cosas que son sumamente importantes. Y quiero decirte algo, mi hermano. Este es el mejor tiempo. Estos tiempos difíciles son los mejores tiempos para expresar de una forma práctica nuestra plena confianza en Dios. Son los mejores tiempos para dar testimonio de Dios, para demostrarle a la gente ese descanso, esa paz y esa fe que solo Dios puede traer a nuestros corazones. Esa fe y esa confianza que vence las dudas, que vence el miedo, que vence el insomnio, el estrés, la preocupación y la angustia. Que la gente pueda conocer ese Dios que nosotros tenemos. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que la situación no es fácil, definitivamente, y que todos nosotros, hermano, somos afectados por esto. Todos. El pueblo de Dios, los impíos, los no impíos, los creyentes, los ateos, los ricos, los pobres. Óigame, si estamos hablando de que ha muerto gente millonaria, de que científicos ya murieron. Entonces, no estamos hablando de que, mire, esto a mí no me va a tocar. No, hermano, estamos hablando de cuidarnos, tomar las precauciones y todas las medidas que debemos tomar, pero tener una confianza en el Señor. No hacer lo que hacen la gente que no conoce a Cristo. Y entonces, la primera reflexión en cuanto a esta confianza que nosotros ahora debemos mostrar en Dios, primero, el Dios que tú y yo tenemos. Es la primera cosa. Este tiempo, mi hermano, te tiene que llevar a una reflexión en cuál es el Dios que tú adoras cada domingo, que tú adoras cada día, al cual tú le oras. Primero, es el Dios soberano. Mira lo que dice la palabra, y voy a leer algunos textos, y voy a comenzar con el Salmo 115, un salmo maravilloso donde hace una comparación entre Dios y los ídolos. Si tienes tu Biblia, mira conmigo el Salmo 115. Dice, versículo número 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu bondad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Mucha gente está diciendo, ¿y dónde está Dios? Mira esta crisis, mira todo esto que está pasando. Dice, mira la respuesta a esa pregunta, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Mi hermano, esto habla de un Dios soberano, sentado en su trono de gloria, infinitamente majestuoso, Rey absoluto y soberano en el cielo y en la tierra. Ese es tu Dios, hermano. Ese es mi Dios. Todo esto que está pasando, a Dios no lo ha sorprendido. Y quiero decirte algo. Él tiene el control de todo esto. En el Salmo número 135, mira lo que nos enseña la palabra del Señor en el versículo número 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es rey. Mi hermano, nadie tiene el control del universo más que Dios. Malaquías, capítulo 2. Dios dice, yo soy gran rey y mi nombre grande entre las naciones. Desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Él dice, yo soy gran rey. Malaquías 2:14 creo que es. Dice, yo soy gran rey. Y para darte la cita correcta, lo voy a buscar aquí ahorita. Mira cómo dice Malaquías, capítulo 2. Perdón, es el capítulo 1, versículo 11. Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
Y el verso 14 termina diciendo, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El profeta Isaías en el capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi a Jehová, el rey, sentado sobre un trono alto y sublime. Hermano, el trono de Dios es el trono de la gloria. El trono de Dios es el trono de la majestad, del gobierno absoluto. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Pero también este Dios que nosotros adoramos es el Dios omnipotente. Hermano, es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe en el universo. No hay nada que sea imposible para él. En el libro de Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Isaías capítulo 40, versículo 26, Dios dice, ¿a qué imagen me van a comparar si yo soy el creador de todo esto? Cuando se le anunció a María que sería la madre del Mesías, y ella dijo, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. En Lucas 1:37, Dios le dijo, ¿hay alguna cosa que sea difícil para mí? Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y en el libro de Filipenses, querido hermano, capítulo 3, verso 20, dice que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que yo puedo pensar que Dios puede hacer? Pues la Biblia dice que Él puede hacer mucho más de lo que yo puedo pensar. El poder de Dios es ilimitado y Él tiene el control. Pero no solamente esto, sino que Dios es un Dios de amor. Ese Dios que está sentado soberanamente en su trono, ese Dios omnipotente, es el Dios que te ama a ti. No solamente te ha creado, te escogió, te salvó, sino que te guarda día y noche. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Nadie te ama como Dios te ama. Su esencia, mi hermano, es amar. Y según Romanos 8:32, dice que Dios nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Dios te ama. Lo demostró mandando a su Hijo, lo más grandioso, lo más valiosísimo, lo entregó y murió en la cruz por nosotros. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? Dios te ama a ti y Él te guarda y te protege. Hermano, tú estás en la mano de Dios. Jesucristo lo dijo en el libro de Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos protegidos por ese Dios de amor. Él te cuida, mi hermano. Él te bendice, Él te guarda, Él te provee, Él te salva, Él te ayuda, Él te da poder. Todo lo que tú necesitas está en Dios. Por eso Colosenses dice que nosotros estamos completos en Él. No nos falta nada. Por tanto, tienes que tener esa paz de Dios en tu corazón. Pero la otra cosa es que es el Dios omnipresente. ¿Saben qué significa eso, mi hermano? Eso significa que Dios está contigo, que no te dejará solo nunca, que no tienes por qué estar angustiado, preocupado. Él es tu Padre. Jesucristo dijo, tu Padre sabe de lo que tienes necesidad. Eso está en el libro de Mateo capítulo 6. Cuando el Señor habla de la ansiedad, dice, tu Padre sabe de lo que tú tienes necesidad, porque Él está contigo. Él te acompaña día y noche, en tiempo de crisis, en tiempo de bonanza, de bendición, de tentación, de problema, de salud o de enfermedad, no importa. Cristo dijo, terminando el libro de Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Ahora, hermano, quiero terminar diciéndote una cosa. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que está contigo permanentemente. Ese es el Dios en el cual tú puedes confiar. Pero ahora,
¿Cuál es la respuesta que debemos darle a Dios en este tiempo de crisis? ¿Qué espera Dios de ti y de mí en este momento difícil? ¿Qué quiere Dios ver en ti, mi hermano? Y yo quiero decirte rápidamente algunas cosas que Dios espera de nosotros en este momento. Uno, Dios quiere que tú lo aprendas a conocer de manera real y personal. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, mira lo que dice el apóstol Pablo. Si tienes tu Biblia ahí, por favor, hermano, mira conmigo Filipenses, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Voy a leer para ti en el verso número 10. Ahora, ¿te acuerdas dónde está Pablo en el libro de Filipenses? ¿Desde dónde escribe este libro? De la prisión. No era tiempo de bonanza ni de bendición, era tiempo de crisis, hermano. Y luego, ¿qué dice, mi hermano? Ahí en la prisión, Pablo dice algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, en capítulo 3, verso 10 dice, a fin de conocerle. Ahora, la palabra conocer que Pablo usa aquí, en Filipenses 3:10, hermano, es la palabra ginosko, no es la palabra gnosis. La palabra gnosis quiere decir conocimiento intelectual. Pero la palabra ginosko, que también se traduce como conocer, habla de un conocimiento a través de la práctica. Te voy a poner un ejemplo rápido. Tú y yo nos conocemos. Tú me miras en la calle y dices, ahí va el pastor Manuel. Pero ¿quién es la persona que más me conoce a mí? Es mi esposa. Pero ¿sabes por qué ella me conoce más que todos? Porque ella convive conmigo todos los días. Ella sabe qué me gusta, qué no me gusta, qué me gusta comer. Ella sabe más o menos cómo me acuesto, cómo me levanto, a qué hora. ¿Por qué? Porque ella convive y me conoce a través de la convivencia. Pues esta palabra, a fin de conocerle, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 10, quiere decir conocerlo a través de estos momentos de crisis. Que Dios es real, que no es un nombre, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está aquí conmigo. Pero también, hermano, una segunda cosa que Dios espera de mí en este tiempo de crisis y que Dios espera de ti es que puedas confiar en Él plenamente. Que tú pongas en Dios toda tu confianza. Por ejemplo, una de las personas que pasó más crisis es David. Y cuando tú lees los salmos, tú ves cómo David en sus crisis dice, ¿a quién tengo yo? Solo Jehová. Él es mi ayudador. ¿Quién me va a sacar de esta crisis? ¿Quién me va a ayudar? Y eso se llama fe. Mi hermano, eso se llama dependencia de Dios, confianza en Dios. Querido hermano, en este momento es cuando más tú tienes que aprender a confiar en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 40, ¿qué dice David? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a Jehová. Hermano querido, no tengas miedo, confía en Dios, expresa tu confianza en Dios de manera práctica. Yo duermo tranquilo, yo vivo tranquilo, así debes hablar. ¿Por qué? Porque Dios es tu guardador. Salmo 121, Jehová es mi guardador. La Biblia dice, es mi sombra, mi mano derecha. Hermano, hay que confiar en Dios. En el Salmo 42, David está rodeado de enemigos y no tiene esperanza. Y como dice en el versículo 5 y el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es confianza en Dios. Esperar en Él tranquilamente, sin que nuestro corazón se agite, sin que nuestras emociones se perturben, sin desvelos, sino descansando en el Señor. Primero, conocer a ese Dios en este tiempo.
conocer su poder, su amor, su gracia, su presencia. Segundo, confiar en Dios, descansar en Él. Tercero, mucha oración, hermano, más de lo que hemos orado esta tarde. Yo espero que ayer algunos de ustedes hayan entrado en un buen tiempo de oración. Teníamos una media vigilia que no fue posible tenerla, pero nosotros estuvimos orando. Ahora, mira lo que dice Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego. Orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? En este momento de crisis. Orando mucho más. No solamente en bonanza. Hay que orar mucho. Ora por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones, para que el uso de estos recursos sea usado con sabiduría y con limpieza de manos para bendecir al pueblo. Oremos, hermanos, por nuestros ancianos. Oremos, hermanos, por la iglesia, porque Dios guarde nuestros hermanos, sus familias. Oremos porque Dios traiga salvación a este país en este momento, que esta crisis se torne en una masiva predicación del Evangelio y que miles de personas vengan a encontrarse con Cristo. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice, por nada, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Mira qué hermoso. ¿Qué dice? No se afanen en la noche, hermano. Cuando tú te acuestas y se te ve el sueño y empieza tu mente a hacer erupción y viene la angustia y la preocupación, no prendas la televisión, no te metes a Facebook, lea la Biblia, lee la palabra, busca las promesas de Dios y luego te pones de rodillas. Y cuando tú oras y clamas a Dios con todo tu corazón, la paz de Dios vendrá a tu corazón, mi hermano. Hay que orar mucho en este tiempo. Pero en cuarto lugar, primera cosa, tenemos que conocer más a ese Dios que la Biblia nos enseña, pero conocerlo de manera real y personal en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Segundo, confiar en Él. Tercero, orar mucho más de lo que hemos orado. Cuarto, pide a Dios que cumpla su propósito en tu vida a través de esta crisis, en tu familia y en Honduras, en la iglesia. Hermano, ¿qué quiere Dios con esta crisis? Dios no es loco. A veces nosotros hacemos cosas con locura. Dios no es un loco. Dios es el Rey del universo y todo lo hace con propósitos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo. Vamos a ir, por favor, hermano, al Salmo 138. Mira lo que dice Salmo 138, versículo 8. Mira cómo dice la palabra del Señor. Este salmo y este versículo, hermano, yo te animo para que tú lo puedas memorizar. Y en este tiempo de crisis, pregúntale a Dios lo que dice aquí. Mira cómo dice 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pregúntale, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que yo haga aquí en mi casa, con mi familia, en la iglesia? ¿Qué me estás diciendo con esta crisis? ¿Cómo está tu vida con Dios, mi hermano? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu familia, tus relaciones familiares, tus finanzas, tu sexualidad, tu trabajo, tu negocio? ¿Hay alguna cosa que tú necesitas enderezar? Dios te quiere hablar a través de esta crisis y llevarte a ese propósito. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor así. Primera de Tesalonicenses, mi hermano. Voy a llevarte al capítulo 5. Escucha, te leo la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen su Biblia y están siguiendo el estudio.
Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dice así el versículo 4, hablando de los tiempos finales, cuando van a venir todas estas crisis, hermano. Dice el versículo 1, para ponerte en contexto, acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Sabe qué son tiempos y ocasiones? Es el tiempo cuando Dios va a empezar a tratar con la nación de Israel de nuevo. Cuando nosotros ya estaremos allá. O sea, está hablando de los tiempos finales. Y dice así, mas vosotros, hermanos, estoy leyendo el versículo 4 ahora, 1 Tesalonicenses 5:4. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. Hermano, si tú has tenido una vida de desánimo, de frialdad, de indiferencia, de apatía, y aún me voy a atrever a decirlo, quizá de carnalidad, de materialismo, de egoísmo, de humanismo, pidámosle perdón a Dios, hermano, y volvámonos a Él. Digámosle, Señor, cumple tu propósito en mí. Reflexiona esta tarde, reflexiona mañana. No tenemos que salir a la calle. Si tienes que ir a tu trabajo, ve y luego vete a tu casa de nuevo. ¿Y luego qué, mi hermano querido? Ve a casa. No salgas a andar ahí vagando. Esto no es vacaciones, es cuarentena. Es para que estés ahí cuidadito en tu casa. Y ahí lee tu Biblia y medita. ¿Qué cambio quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Vuélvete al Señor. Querido hermano, aprovecha este tiempo para hacer un compromiso con Dios. Estamos ya acercándonos a ese día. Que no nos agarre durmiendo, que nos agarre velando como Dios quiere que estemos, en ayuno, en oración, en servicio, en santidad, en predicación del Evangelio. Y ese es el siguiente punto. ¿Cuál es? Aprovecha este momento para compartir tu fe. No hay un mejor tiempo para evangelizar que el tiempo de crisis. Hermano querido, en este tiempo hay muchas personas que están angustiadas. Su dinero no les está ayudando. Su profesión no les está ayudando. Su apellido no les está ayudando. Nada. Y la única cosa que puede traer paz y sosiego a sus corazones es Dios. Hay un versículo que a mí me encanta. Está en el libro de Job. Te voy a invitar para que vayas conmigo al libro de Job. Capítulo número 8 y verso 14. Escucha lo que Dios dice aquí. Job 8:14 dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es como tela de araña. Hermano, ¿escuchas eso? Dice que la confianza del hombre sin Cristo es como una tela de araña. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay una tela de araña y yo quiero subir allá, ¿me puede agarrar de ella y me va a sostener? No. Eso no tiene fuerza, no ayuda. Pues la Biblia dice que la confianza de toda la gente sin Cristo es como una tela de araña. Fácilmente se rompe y quedan en el aire. Es tiempo, hermano, para que nosotros aprovechemos esta oportunidad y prediquemos a Cristo. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice así. Leo para ustedes en el capítulo 1, verso 12. Pablo está en crisis, está preso y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. ¿Qué quiere decir Pablo con esto, mi hermano? Pablo está diciendo, queridos hermanos, aquí donde estoy preso, aprovechando esta crisis, estoy compartiendo el Evangelio. Y todos, el pretorio, que era la guardia del emperador, aquí han escuchado el Evangelio. Aprovechemos esto. Habla con un amigo, habla con un vecino, habla con un compañero de trabajo, habla con tu familia,
Comparte el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo. Y que Dios nos use para hacer luz a este mundo en tinieblas. Hermano querido, ¿qué hemos estudiado en esta mañana? Primero, hay reglas y medidas sanitarias que tenemos que cuidar. Dios las ha puesto en la Biblia. Pero también, en segundo lugar, junto con este cuidado que debemos tener, también tener una plena confianza en el Señor y no dejar que este momento nos abata por dos razones. Uno, porque tú tienes un Dios maravilloso. Y segundo, porque aprovechamos este tiempo para reflexionar, meditar y cambiar. ¿Qué cosas? Conocer más a Dios. Segundo, confiar solo en Él. Tercero, una vida de oración. Cuarto, una vida de testimonio. Proclamemos a Cristo. Yo quiero terminar en este momento, mi hermano, leyendo contigo el Salmo número 145. Vamos a leer este Salmo. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu nombre, de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que la gloria sea para nuestro Dios, mi hermano. Gracias por estar con nosotros en este momento. Esperamos que sus vidas sean edificadas, y aquí queremos darles algunos anuncios, hermanos. Aprovechar, quiero agradecer a mi hermano Rodolfo, aquí se pone a mi lado en este momento, para que miren que no estoy solo. Un saludo para ustedes, mis queridos hermanos. Gracias de verdad por este tiempo. Estamos felices de poder comunicarnos, y hoy sí, hermanos, les mando un abrazo a todos ustedes. Por este medio, un abrazo para todos. Amén, hermanos, muchas gracias por su asistencia. Estamos transmitiendo hoy día en YouTube, en Facebook y en Zoom. Estamos usando 3 plataformas. La que mejor funciona es Zoom. Los que están usando han visto que es bien fluido y todo. La de Facebook, pues es solo nosotros salimos, ustedes no pueden hablar. YouTube está un poco lento, pero bueno, queremos pedir disculpas porque esto lo íbamos a hacer hasta el próximo domingo, pero por la emergencia que salió, lo hicimos así, a la carrera. Pero ya el otro domingo ya va a haber luz, ya va a haber todo, hermanos. Así de que, por favor, lo importante ahorita era, pues, gozarnos en el Señor, y que por medio de nuestro hermano Pastor Manuel, recibir la enseñanza.
Hay unos Ahora, pero anuncios. aún así hay más de 120 personas. Sí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros recomendamos un porque ahí hay interacción. Hemos recibido chats de, por ejemplo, el hermano Miguel, el hermano Omar, y así vamos. Pero hay buena asistencia, por favor, compartan por favor lo de Zoom, ¿cómo se llama? Para la aplicación. Y lo demás, esténse pendientes porque van a haber otras reuniones que vamos a hacer por los 3 medios, ¿verdad? Por favor. Y queremos dar los anuncios. Tenemos mañana 16 cumpleaños Noemí Morel. Arriba. Ah, sí, hoy es 16, ¿verdad? No, Sí. ya es 15. Bueno, entonces dice, No, pero aquí, antes quedamos contigo. La hermana Noemí Morel dice, siempre Felicidades. 16. Felicidades, hermana. Felicidades. Eliezer Pavón, el 17. Igual, Bravo, felicidades. felicidades, hermano. Tesla García, el 18. El cumpleaños Telita. Y David Pérez, el 21. Felicidades, David. David Condé. Eso. Está bien. Hermanos, se les va a hacer llegar este boletín por medio del WhatsApp. Ya cuando se hizo llegar todo, ahí hay unas recomendaciones para el coronavirus. Está el corazón del pastor. Los anuncios. De momento, todas las reuniones están suspendidas. Todas las reuniones están suspendidas, pero por estos 3 medios vamos a seguir reuniendo. Verificándonos. Sí, ya sea entre esta Tal semana, vez entre semana sí. Incluso podemos dar otro pequeño estudio. el miércoles, por ejemplo. El miércoles que tenemos grupo, yo creo que Podría podría ser. ser. Con estos 3. Ok. Otra cuestión, hermanos. Que de parte de la iglesia, Ay, hermano. hoy es 15, por eso quiero entregar después. De parte de la iglesia para nuestro hermano pastor, este regalo y tengo el privilegio y honor pues dárselo y entregárselo. Muchas gracias, hermano. Felicidades, feliz cumpleaños. Gracias, Rodolfo. Eso no se debe decir por el. Es la última vez. Por el COVID. Hermano, gracias. He recibido una cantidad de mensajes de todos ustedes. Yo les digo a los hermanos que ya cumpliendo 61 años, yo no sé si reír o llorar, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios por la vida que me ha dado y gracias por su amor, su cariño, su apoyo y esa fidelidad al Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Hay una reunión para el 31 también. Aquí dice que es reunión el martes 31 de marzo a las 6 p.m. en las instalaciones de la iglesia, reunión de líderes de ministerio. Entonces vamos a conocer a todos. Amén. Y esto ya está superado. Entonces, tengamos la pendiente, por favor, y tengamos en cuenta todos los líderes. Y hermanos, esto va para todos. Ayúdenos. Aquí está la cuenta del banco. No dejen de bendecir a la iglesia, que el Señor nos bendice por medio de la iglesia. Nosotros bendigamos con Hola, la ofrenda de eso. nuestros bienes. Toma el escrito. Pero es que no sé. Mi cuenta es en BAC a nombre de Iglesia Bíblica El Molino. Ya lo voy a poner allá también. Y lo vamos a... Usted no lo tenía en pantalla. Lo vamos a mandar en WhatsApp también. La cuenta es 300-31331. Entonces, hermanos, está bien. Tómele. Créanme que les amamos con todo el corazón. Por favor, hermanos queridos, tomemos en cuenta todas las instrucciones. Hemos visto a la luz de la Biblia que la fe y la ciencia no son excluyentes, se incluyen. Y Dios nos dio esto y quiero animarles, por favor, cuídense, no salgan. Si no tienen nada que hacer, quédese en su casa. Vaya a su trabajo y vuelva a su casa. Los jóvenes, no es vacaciones, es cuarentena. Fíjate que en Italia los jóvenes creyeron que eran vacaciones, se fueron al cine, a las fiestas, a pasear y trajeron el virus a su casa y eso es lo que está matando a los ancianos. Y quiero decirte que solo el viernes hubo 250 muertos en un día en Italia. Así es que cuidémonos, por favor. Sí, amén. Hermano, lávese sus manos, cuídese y protégese.
Mire, aquí estamos usando nosotros toda la protección. Mire, mire, gracias, hermano. Y aquí estamos pendientes. Cualquier cosa, yo creo que, ¿qué dicen? Quedamos para el miércoles, tipo que 7. Sí, está bien. Miércoles a las 7 vamos a hacer otra pequeña transmisión. Y gracias, hermanos. Vamos a terminar con oración. Y ya la luz va a estar bien, todo el set va a estar bien perfecto. iluminado. Sí. Hermanos, les amamos mucho. Estamos orando por ustedes. Y el hermano Rodolfo nos va a despedir en oración. Padre Celestial, Señor, gracias. Te damos por esta oportunidad de poder mantener esta comunicación con este grupo de hermanos, Gloria a Padre, ti, Señor. de esta tu iglesia que te ama, que te glorifica a ti, Padre. Sabemos, Padre, que tú tienes todo el control, que estamos bajo la Gloria a protección ti, de Señor. tu mano, Señor, y que tú mantendrás nuestra tranquilidad, Amén. nuestra cobertura, Señor, Sí, que nos vas a cuidar, nos vas a proteger, y que podamos, Señor, actuar de manera inteligente, obedeciendo primeramente Sí, sí. las instrucciones de la autoridad a las cuales estamos sometidas, y siempre confiando, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, el que protege, el que da la salud, el que nos da todo, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por todo lo que recibimos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos de esta tu iglesia y a todos alrededor del mundo que somos tu Gloria a ti, iglesia. Señor. En el Amén. nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. 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 El Hermanos, servicio de hoy quedó grabado en YouTube, en Facebook y en Zoom. Lo pueden volver a ver. Lo pueden volver a ver y también lo pueden mandar a sus amigos y a sus hermanos. En el canal de YouTube, suscríbanse y activen las notificaciones. Gracias, hermanos. Bye, bye. Cuídense y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.